Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, ¿y tú cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Pues tenemos preparado, como pueden ver, ya, ya no sé qué van a usar. Vamos a hablar de la película de San Pedro. Es una versión que creo que se filmó en el año 2005 y es una película que creo que, wow, está muy completa, no nada más se basa tanto, se basa más como en San Pedro, pero en sí está desde que Jesús muere en la cruz y todo, pues ahora sí que todos los hechos de los apóstoles y cómo ellos fueron viviendo pues todo, las enseñanzas de Jesús y Muy cómo bien. pues también con el miedo, las persecuciones, todo lo que se enfrentaron. Está muy, muy bonita la película. Muy bien. Entonces vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con la película de San Ignacio. Vamos a platicar nuestras partes favoritas. Sí, ¿Y te gustaría comenzar? sí. Fíjate que esta película la vi hace muchos años y ahora que la volví a ver pensando en que iba a ser una muy bonita para compartir, para la gente que quiera ver una buena película, pues creo que San Pedro es una buena opción. Esta vez que la vi, me llamó mucho la atención de cuando, voy a saltarme, pero pues es la parte que me llamó la atención, de cuando Jesús resucita y van a la tumba y de ahí los empiezan a perseguir pensando que ellos habían sacado el cuerpo de Jesús y se habían inventado pues la resurrección, que pues pues sí, que había resucitado en cuerpo. Y entonces van corriendo y cuando van corriendo pasa por un mercadito y él va todavía todo asustado y todo, y en eso Jesús está ahí como pidiendo limosna. Y él va corriendo y asustado porque pues los van siguiendo, pero sí oye la voz del que está pidiendo limosna, que es Jesús, y ya le toca la mano y al momento pues otra vez le viene esa voz, cómo le habla Jesús, y le dice, ya te hice antes eras pescador, pero ahora eres ya pescador de hombres. Y me gustó mucho porque cómo va corriendo en el ruido, en todo esto, pero todo el mundo se detiene, o sea, ni siquiera sabía que era Jesús, pero sí se detiene y le toma la mano al mendigo, que era Jesús. Entonces yo digo, a veces vamos por el mundo con tanto ruido o miedos y de repente escuchar a alguien en necesidad, de repente, y a veces sí nos paramos y sí hacemos las cosas, pero pues al final la que se las estamos haciendo, pues también es Jesús. O sea, es como Jesús también se presenta en las necesidades de los demás, ¿no? O sea, que no Ujú. nada más se queda en que, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo me llamó a mí? Pues eso, o sea, que a veces tú dices, es que ayude a esta persona o a esta otra persona, pero al final, dentro de todo eso, muy en el fondo, pues está tu amor, tu amor a los demás, no nada más es que lo voy a hacer porque es para ayudar al que no tiene, sino que ya es parte de ti y es una esencia tuya que tú ayudas a los demás. Ujú. Ujú. Así es, Mari. Fíjate que ahorita que estás mencionando esa parte que fue una de las que te llamó mucho la atención en esa película, hay una parte donde a mí me llama mucho la atención, donde él está huyendo de la persecución y en cierto momento él ve a Jesús que va caminando de frente hacia, o sea, va caminando hacia él. Y, y Jesús le dice a Pedro, le dice, voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Y Pedro se da cuenta que debía de seguir a Jesús en esta ocasión y, y decide, por ejemplo, él regresa a Roma y decide que tal vez él no en ese momento no lo sabía, pero él iba a ser crucificado como Cristo. Creo que después de la prueba de cuando fue la
resurrección de Cristo y que fue un dolor muy grande para Pedro el haber negado a su maestro. Y después de la resurrección de Jesús, que pues que Jesús lo volvió a reafirmar, creo que ya su amor era un amor más maduro, un amor más entregado, un amor más dispuesto a seguir, y yo pienso que nuestro amor va madurando, o sea, nuestro amor por Cristo no empieza así como emocionalismo, como no es guiado por nuestras emociones de, ahorita estoy contento, sí, le voy a echar todas las ganas y todo, pero luego después ya vienen los momentos en los que a veces no estamos tan motivados y aún así había, por ejemplo, Pedro estaba enfrentando persecución y era como que prácticamente le iban pisando la punta de los zapatos. En lo que él iba avanzando, los que lo perseguían iban pisándole los pies. Entonces, yo pienso que eso es lo bonito en esta película de Pedro, donde lo que lo va reafirmando poco a poco es el amor de Jesús, y el amor que, no tanto el amor que él tenía por Jesús, sino el amor que Jesús le tenía a él, era lo que lo iba reafirmando, y eso es lo que a mí me gustó mucho de esta película. ¿Sí, Mary? Sí, te voy a decir, como que hubo un momento en que a lo mejor tapaste el micrófono de la cámara y casi no te escuchaste, pero sí se escuchó. ¿Sí? Oh. Sí, sí, como dices, es una película que sería muy ambicioso quererla abarcar en una sola plática, porque viene siendo pues como cada uno, aunque no se enfocan tanto en los 12 apóstoles, pero sí como cada uno va viviendo su proceso, aunque se enfocan muchísimo pues en Pedro, porque es la película de Pedro, pero, pero lo bonito, así como tú dices, Tere, cómo uno podría decir, es que ya estuviste con Jesús, o sea, ya la conversión ya la tienes, pero no. Yo me imagino, ¿verdad? Que ya después fue cuando él ya sintió en sí, pues lo que significaban todas las palabras que a Jesús les había dicho. O sea, yo me imagino que para ellos el haber estado con Jesús era como nomás un retiro, ¿no? Y ya después, así como tú has dicho en otros videos, ahora sí la vida ya te va a enfrentar a lo que es realmente. Y eso es de lo que se trata. Todo lo que se enfrentó Pedro, cómo fue el progreso, cómo fue esa conversión de poquito en poquito, y cómo, pues, yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Como cuando todos te dicen tú, porque estuviste con Jesús, entonces tú nos puedes enseñar a nosotros, o a ti Dios te escogió, Jesús te escogió. Y imagínate, o sea, para él la responsabilidad, siendo también como algo que tú dijiste, después de haberlo negado 3 veces, se fue y se encerró y en su desolación. Y yo siempre he dicho, imagínate, pobrecito Pedro, cada vez que oía cantar un gallo, ¿no? Sí. Todos los movimientos, todo lo que le movía. Claro. Y Y que le dolía también. sí, le costó perdonarse no haber estado ahí en la cruz y haberlo negado. Le costó mucho. Claro, claro, pero es bonito, Mari, también el ver el lado, para mí, bien humano de Pedro, porque a pesar de que en varias ocasiones demostró que él era muy arrebatado con su carácter y con sus decisiones y todo eso, es chistoso ver en ese momento en el que él niega a Jesús, y yo digo, pues Jesús sabía que era bien humano, porque cuando él le dice, ¿a dónde vas, maestro? Y que Jesús le dice, a donde yo voy ahorita, tú no puedes seguirme. Y que él le dice, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice, pues antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces, yo pienso que Jesús lo miraba con tanto amor que le decía así como que yo conozco tus debilidades, yo conozco que me vas a negar, yo conozco que me vas a fallar, o sea,
pero aún así el amor de Jesús era tan grande y como dicen, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo creo que Jesús, pues que era, o sea, el mejor de los amigos, el mejor de los amigos, el mejor de los maestros. Y realmente hasta que Jesús muere y que Pedro se da cuenta de cuánto Jesús lo amaba, que para haber dado la vida por él. Entonces, yo pienso que, cómo puedes no responder a un amor así? ¿Verdad? Sí, sí, como dices, verlo bien humano, bueno, un muy buen actor, pero ver la humanidad de Pedro y, y cómo empezó esa forma, ¿no? De cómo Jesús, como decía, llegaba y le cambiaba todo, ¿no? Los paradigmas o la ley que tenían muy arraigada de los judíos. O sea, cómo Jesús, cuando él decía, yo no voy a hacer esto porque, pues no. Y llegaba Jesús y, ok, no, hazlo. Cuando lo invita Cornelio, ¿no? A comer a su casa, que dicen que es un pagano y que no se puede meter. Va creo, con Matías, va Pedro con Matías y Cornelio lo invita a pasar a su casa y dice, no, pues lo siento, Jesús nomás vino para los judíos y yo no puedo ir contigo porque eres impuro. Y ya cuando se da la vuelta y se va y se queda bien tristecito, Cornelio, ya Jesús le habla y dice, Pedro, ¿por qué llamas impuro lo que yo ya purifiqué? O lo que Dios ha purificado, ¿no? Y ciertamente, o sea, cómo ese amor, cómo esa compañía que todavía tuvo con Jesús después, de cómo le hablaba y cómo le decía, ya también fue que él fue abriéndose y que fue dándose a los demás, ¿no? Pero sí fue como pues chocante para él por la edad y por todas las creencias que él tenía, cómo llega Dios y Jesús y le dice, no, no, por ahí no. Claro. Pero yo creo que también lo que era bueno, Mari, era como ellos, a veces estamos llenos de nosotros mismos, ¿verdad? Y es difícil vaciarnos de nuestras ideas y de nuestras tradiciones y de lo que llevamos enseñado, patrones de que llevamos aprendidos de toda la vida. Yo creo que Jesús de alguna manera, yo siempre pienso, pero ¿por qué si había gente que conocía muy bien la palabra, la Torah, o no sé cómo le llamaban en ese entonces, la Torah, no estoy muy segura. Pero cómo, Mi gatito quiere salir y está haciendo mucho ruido. Déjame le abro la puerta. sí, Ok, ya de regreso. estas son cosas que nos pasan. Sí. Ajá, la ley. Vamos a dejarlo en la ley. Y cómo para Jesús fue más fácil escoger hombres sencillos, que yo creo que era más fácil de, no sé, o sea, de poder llenarlos, porque de cierta manera a lo mejor ellos no eran vasos llenos de ellos mismos, ellos eran vasos medios llenos y él los terminó de preparar, los terminó de moldear. Entonces, como yo me pongo a pensar tanto, digo, cómo unos hombres tan sencillos terminaban enseñándole a los maestros de la ley y a los sacerdotes en esa época, cómo Jesús se valió de todo y por ejemplo Pedro, que también pues tenía aparte de que era un hombre de muy humilde, era un hombre de un carácter un poquito arrebatado y aún así como Jesús lo escoge para ser el líder de su iglesia. Algo que también me queda súper claro, Mari, es que yo digo, y para mí siempre se va a quedar, es de que Jesús no los dejó solos, porque aparte los dejó acompañados y acompañando a su madre,
Que muy bien podía haberse enojado también María, porque pues como estos que no andaban todo el tiempo con mis hijos y a la hora de la hora me lo dejaron solo. Entonces, o sea, yo me pongo en ese papel a veces como María, ¿cómo me sentiría yo? Que no andaban estos todo el tiempo con mi hijo para arriba y para abajo y al momento de la muerte, pues el único que se quedó fue John. Entonces, como ella también el recogerlos, el consolarlos, el dejarse consolar por ellos, o sea, fue una cosa pues muy que Jesús pensó hasta el último momento, como alguien dijo, Dios no se equivoca en lo que hace, y pues al escoger a Pedro no se equivocó en ser el líder para su iglesia. Sí. Sí, de hecho, ahorita que dices eso, ¿no? De los apóstoles, algo que está bien, que está así como que tres hijos. O sea, ¿cómo pudieron ponerse de acuerdo? Y es más, ni siquiera a veces estuvieron ya tan así de acuerdo. Pero algo bonito que tenían era que sí obedecían. Al final decían, pues sí, si Dios, si Jesús te escogió a ti, pues le terminaban haciendo caso. Pero algo que me llama, que también tiene que ver con esto, algo que me llama la atención, que dices tú que cómo era que eran tan sencillos, pescadores, que también en la película se menciona que dice Pedro, es que yo no sé leer. Yo no sé leer. Entonces, ¿cómo pueden tocar cómo pueden terminar de enseñarles a los escribas, a todos estos, ¿no? Los que estaban ya bien preparados, pues es que no era tanto eso, era como que la experiencia de vida. Era más que nada, no era tanto la ley ni cómo, sino era más como el saber darse, o sea, lo que vino Jesús a decirles, o sea, como el sermón de la montaña, ¿no? Que lo mencionan mucho en esta película, las bienaventuranzas, es como llevar esa enseñanza de las bienaventuranzas a, de verdad que se compartan, ¿no? Llevar ese mensaje, pero ya que lleve esa vida, ya que lleve esa relación personal con Dios, no nada más en que estuvieron con Jesús, sino que Jesús ya estaba haciendo esa transformación en sus vidas, ¿no? Les estaba haciendo, ¿cómo te puedo decir? Ya era como el resultado de tanto de la disposición que ellos tenían, como te digo, era algo bonito porque aunque todos tenían su carácter, su personalidad, pues todos al final caían con que, pues sí, es como, pues viene siendo la esencia de lo que Jesús nos hablaba, ¿no? Y Sí. era bonito porque, bueno, pues porque todos al final, respondían sí a Pedro, pero pues también al final, como lo dicen mucho en la película, ¿no? Pues decían, ¿cómo se escuchaba su voz? ¿Cómo se escuchaba su voz? Y decían, es que es como un fuego, es como el fuego, como algo que su voz no la vas a confundir con ninguna otra voz, su voz es única, ¿no? Y todo esto como lo transmitían de voz en voz, hasta que también le dice Pedro a Marcos, ¿no? Escribe todo lo que ves, te escríbelo todo. Fíjate, Mari, que ahorita que estás diciendo que cómo lo reconoces y que dices que es ese fuego que sientes que te hace arder el corazón, me vino la cita bíblica que dice, yo conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz. Y yo me pongo a pensar como a veces, como San Ignacio siempre dice, usa mucho la imaginación, imagínate que tú eres ese discípulo. Y yo en ocasiones también como Pedro y como a lo mejor como muchos de sus discípulos digo, pero yo ¿por qué? Y en ocasiones escuchas la reafirmación de Jesús que te dice, porque quiero, porque quiero. O sea, él no te da explicación, porque, pues porque, no, porque quiero. O sea, en realidad Dios no tiene, Jesús no tiene ni por qué darte explicaciones, pero sin embargo se toma el tiempo de reafirmarte a ti también
y en ocasiones de que, como lo mencionaste ahorita, que Pedro, es que yo no sé leer. Yo te puedo decir, yo también puedo poner mil excusas, o sea, de decir mil barreras, de decir por qué no puedo seguirlo, pero él de todas maneras me va a salir con una contestación que me va a reafirmar y que nos va a quitar también todos esos miedos que a veces son solamente eso, Mari, o sea, que es lo que no nos deja avanzar, que, por ejemplo, podemos en nuestra vida de que decimos, ok, lo vamos a seguir. Y luego, por ejemplo, se presenta algo de que en lo que estamos totalmente inseguros, en lo que no nos sentimos que podamos hacerlo y sin embargo, él te reafirma y te dice, no, así lo vas a hacer. ¿Cómo lo, o sea, el chiste es nada más decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Y él te va a poner las cosas y lo vas a hacer. Porque como tú lo has mencionado en otros videos, Mari, tenemos que entender que no somos nosotros, que es la gracia de Dios la que actúa en nosotros, que es la que nos va encaminando y es la que nos va dando el valor para hacer las cosas. Ahorita escuchando, me acordé de la parte donde sale la lagrimita, ¿no? Y esa parte me encantó porque cuando están juntos, cuando logra que le den permiso para ver a Pablo, cuando ya lo tienen arrestado y ya pues la sentencia de muerte. Y va Pedro y le dice, pues comparte el pan y hace, ¿verdad? La Eucaristía y todo. Y ya pero ya cuando se va Pablo, ¿no? Que dice, ahora sí tengo miedo. Y Pedro bien fuerte le recuerda su carta a los Corintios, ¿no? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni esto, ni lo otro, ¿no? Y ver, o sea, decir, a veces, ¿cuántas veces decimos, véame, ahora sí tengo miedo? Ahora sí no sé cómo voy a salir, no tengo ya la fuerza, ya. Y compartirlo con Pedro y todavía Pedro, ¿no? Le decía, le recordaba sus propias palabras a Pablo, ¿no? Acuérdate del amor. Y ya cuando se llevan a Pablo, pues se queda Pedro, ¿no? Así como, pues, como cuando damos consejos, ¿no? Y nos quedamos así como, pues es un momento pues de valor, de enfrentar la realidad como es. Y como decimos, pues la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Aceptar la voluntad de Dios y que no podemos cambiar algunas cosas, experiencias en la vida las tenemos que vivir, aunque sean dolorosas y tristes, y aceptarlas en el contexto de decir yo ya hice lo que tenía que hacer, porque pues de que se movieron para que, bueno, en la película, de que se movieron para que no mataran a Pablo, hicieron mucho, pero al final, o sea, era de la manera que tenía que suceder, ¿no? Era la manera que tenía que suceder. Entonces, como que ver todo eso y dices tú, es verdad, o sea, todos los días estamos enfrentando miedos, como tú dices, Tere, podríamos decir, es que yo ya no voy a hacer esto porque me da miedo, o yo ya no voy a hacer esto porque, ay, no, pues no soy capaz, soy muy ignorante, soy muy esto, pero al final, si lo hacemos, creo que cada pequeño logro que hagamos en nuestras vidas, eso nos va a seguir dando, como decían ellos, eso nos va a seguir dando ese fuego, ese gusto, ese como sentirte bien, sentirte alegre, de decir, ya hice esto, ya vencí este miedo por hoy, ya, ¿no? Es algo muy bonito, a mí me gustó mucho eso, ese momento de, ahora sí tengo miedo, ahora sí. Sí, pues cuántos no hemos enfrentado los miedos, Mari. Y se me hace bonito y chistoso de que a veces cuando platicamos tú y yo, tú me dices una cosa, se vienen cosas a mi mente, te las comparto, después te vienen cosas a tu mente y o sea,
como vamos fluyendo y me gusta, o sea, me gusta que pues a pesar de que nosotras no somos oradoras profesionales ni nada así por el, o sea, me gusta la manera en cómo las cosas van fluyendo y ojalá así como en el sueño que comenzamos esto, sigamos igual, o sea, caminando y pues a ver hasta dónde el Señor nos va a llevar Mm, y que Dios nos ayude a vencer nuestros miedos también, porque pues esto es una etapa nueva en nuestra vida, esto es un proyecto nuevo que tú y yo estamos emprendiendo juntas, pero es algo bonito. O sea, me gusta y me siento cómoda, o sea, me siento como cuando puedes hablar con alguien como si las dos estuviéramos hablando de la misma persona, eh, pero cada una expresando con sus propias palabras, con sus propios sentimientos, con sus propias vivencias. Y eso es algo que yo creo que más que nada es Dios el que está actuando en nosotras, de permitirnos ir trabajando juntas de esta manera. Así como lo dijiste tú con Pedro y Pablo, y o sea, a pesar de que eran, no sé si dos personalidades diferentes, pero pues esperemos que podamos también ir avanzando y reconociendo a Jesús, así como dices tú, reconociéndolo en el mendigo, reconociéndolo en las personas que se van a cruzar en nuestro camino. sí, gracias, Tere, por compartirlo. Me gustó mucho cómo lo dices y ahorita que lo estabas compartiendo, me acordé también que vienen los discípulos de Maús. Y dicen, no, ya se murió, ya vámonos, ¿no? Y regresan y cuando dice que parte, bueno, esta parte de cuando parte el pan, lo reconocieron. Iban hablando, diciendo, pero Jesús decía, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué? ¿No? Y, pues porque creíamos que era, pero pues no es, y bueno, iban todos decepcionados, pero ya al momento que él parte el pan, lo reconocen y arde su corazón. Pero ellos también reconocen, espérate, también desde el camino, desde que veníamos caminando, ya que se juntó Jesús con ellos, que se unió con ellos, dice, desde entonces ardía nuestro corazón y no nos habíamos dado cuenta. O sea, es verdad, es un fuego que ahorita que tú lo compartes muy bonito y como dices, pues no sé si seamos Pedro o Pablo, pues yo creo que somos Mari y Tere. Eso sí. Somos Mari y Tere. Y de qué manera nos ha llamado a estar juntas, pues yo creo que si nos ponemos a revisar nuestras vidas, yo creo que tú y yo nunca no nos hubiéramos juntado, ¿no? Pero es Jesús el que nos junta, ¿no? El que dice, vayan, hagan algo. Y, Ajá. y sí, es realmente ese fuego, ese amor, y pues como decían en la película, ¿no? Cuando se sube en un bote que les dice Pedro, vamos todos en un mismo bote y todos somos uno, todos somos hermanos en el amor, ¿no? Y qué bonito. Claro. Creo que eso que acabas de compartir, Mari, de que Pedro dice todos vamos en el mismo bote, en algún momento el Papa Francisco lo dijo, especialmente cuando estábamos pasando por no sé si era el comienzo de la pandemia o ya conforme iba avanzando, o sea, él decía, vamos en el mismo barco, o sea, y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, que no podemos ir por la vida comiéndonos, tragándonos como hermanos, porque vamos todos en el mismo bote. Así como que quieras tú o no, que tú afectes o no afectes la vida de otra persona, tarde o temprano es como un boomerang que va a regresar a ti. Y por ejemplo, aunque tú a veces veas un muchacho joven que dices, ay, ese es un vago, ese es un drogadicto, ese es un perdido, ese es lo que tú quieras, la palabra que tú quieras usar. ¿A ti quién te dice que ese muchacho no podría ser tu hijo?
O quién te dice que a lo mejor ese muchacho en algún momento no se va a topar con alguno de tus hijos y a lo mejor llegue a hacerle daño o algo, y cuando tú pudiste haberle hecho un bien a ese muchacho, no lo hiciste. Entonces, ahorita se me vino a la mente, no sé si también has visto, bueno, la película de, que es nada que ver con Pedro, pero la película de Spider-Man, donde él se enoja porque no le pagan un dinero que le tenían que haber pagado y entra un ladrón, lo roba y él puede detener a ese ladrón y sin embargo no lo hace. Y más adelante el tío se encuentra con ese ladrón que le dispara y lo mata. Entonces yo digo, a veces por no hacer lo correcto, no estoy diciendo ya por no hacer el bien, es por no hacer lo correcto, nos quedamos con las manos cruzadas, nos olvidamos de que estamos en este mundo todos en el mismo bote. Y por ejemplo, Pedro se quedó a cargo de ser el que lideraba al resto de los apóstoles, pero ahorita en este tiempo, Mari, creo que todos tenemos que tomar conciencia de que tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, aunque, por ejemplo, tú dices, a lo mejor tú y yo en una vida, en algún momento no nos hubiéramos juntado, pero ya estamos aquí. Y yo pienso que también yo estoy totalmente de acuerdo a veces que la gente dice, es que tú debes de seguir a Jesús. Y yo sé que tengo que seguir a Jesús. Es que tú no tienes que poner tu mirada que en los hombres, en los santos, en todo. Y yo lo estuve pensando esta mañana y yo dije, yo sé, pero realmente creo que de alguna manera como tanto los discípulos como los santos son como lucecitas en el camino que Dios nos ha dejado también a nosotros para que vayamos viendo como por dónde pisamos, porque aquí no se trata de que vas a ir a seguir a alguien más. Obviamente que yo más que seguro lo tengo, que el que tengo que seguir es a Cristo, así como todos los discípulos que sabían, aunque que te voy a ser honesta, a mí si me dijeran, ¿sabes qué? Te van a crucificar también. Pues no sé, a lo mejor sí como dices tú, a lo mejor sí, ay, pues ahora sí tengo miedo, ¿verdad? Pero pues así es, a veces el camino a Cristo es pues de muchas renuncias, pero, Sí, pero pero al final son renuncias como, son renuncias, pero al final son las que no te dejan estar más cerca de Dios. O sea, como decía, la conversión no es una conversión de, ya ahora sí soy y antes no era. No, aquí la conversión es de que, ¿cómo va a llegar Jesús y te va a rescatar? O pues en este caso con Pedro, ¿no? Eres pescador, también hablábamos de San Ignacio. Eres soldado, pues eres mi soldado. Y con Pedro, pues eres pescador, pues ahora eres pescador de hombres. O sea, ¿cómo llega Jesús? Te toma y pues te va guiando y tú, porque también el libre albedrío es importante porque Jesús dice, Pedro, lo que estás haciendo no llames, pero nunca le dice, regrésate y métete con él, con Cornelio, ¿no? No me dice, no llames impuro lo que yo ya purifiqué. Entonces ya él con su libertad y él dice, yo lo voy a hacer. Pero en sí, desde una conciencia de sí lo quiero hacer, sí quiero cambiar esto como estás diciendo ahorita tú, Tere, esto que nos divide. La creencia de que nada más venía para judíos, pues los dividía, ¿no? Y era cómo fue venciendo también él esto, pero pues él siguió siendo pescador. O sea, la conversión no es, antes era pescador, ahora ya soy pues maestro de la ley o lo que sea, no. Él siguió siendo pescador. Uh -huh, uh -huh.
Y en tu vida personal, María, así como lo acabas de mencionar de San Ignacio, tú eras soldado, pues ahora eres mi soldado, de Pedro, ahora serás pescador de hombres. ¿Tú cómo sientes que ha sido tu llamado, o sea, hacia ti? Pues fue bien buena pregunta que me hiciste, Tere. Creo que una de las cosas que a mí me dijo mucho durante los ejercicios, porque ya es cuando tienes esa relación y esa oración más profunda, y siempre me hablaba del amor, siempre. Y yo decía, pues sí, el amor, pues sí, yo sé que soy una persona que ama, pero pues ¿cómo, no? Y creo que siempre me llamó mucho al amor. Ese fue una de las cosas que me recuerdo y que sí la tengo presente, que es el amor. Y que antes me identificaba mucho con San Juan, que es el amor también, que hablaba mucho del amor. Pero sí, para mí es más el amor, o sea, que en todo lo que haga, que lleve amor. Y voy a contar algo que se me vino, fíjate, se me vino. En un fin de semana que tuvimos en el internado para ser director espiritual, había un fin de semana que ya era como inmersión, como meterte ya, ¿verdad? Ir a hacer escucha activa y todo. Y un grupo se iba a ir a las cárceles, a dar dirección espiritual a las cárceles. Pero yo por documentación o por lo que sea, pues yo no pude. Y había otro grupo que mandaron a casa que se llamaba Fundación Ángel y decían, ustedes van a ir ahí y a lo que les pongan a hacer, ¿no? A lo mejor pues no íbamos a ir a hacer escucha, íbamos a ir a hacer, ¿no? Y recuerdo esa mañana que salí, dije, pues ya me tengo que ir a la fundación, ¿verdad? Fulana de tal. Yo sí, como dices ahorita, no, a mí se me hubiera gustado ir a la cárcel y hablar con asesinos, ¿no? Porque así llegaron muchos de mi clase, ¿no? No, hombre, llegaban los asesinos y yo les dije, ¿no? Y todo, ¿no? Y yo, desde la mañana dije, ay Dios, pues voy a hacer lo mismo que hago todos los días. Y sí, dicho y hecho, me pusieron a tender camas, a lavar ropa, a limpiar, ¿no? Y ya al final del día nos pregunta, ¿no? El maestro o el que nos daba la clase, dice, ¿qué aprendieron hoy? Y todos pues con sus historias, ¿no? Pues el fortachón, el asesino, el malo. Y yo pues, digo, no, yo hice lo que todos los días hago. Y es ahí, no quiero llorar, es encontrar a Dios en todo, hasta lo más simple, ¿no? Así es. Fíjate, María, ahorita que te estoy escuchando, Armando, mi esposo, no es un hombre que hable mucho. No es tan mitotero como yo. Pero yo te voy a decir una cosa, a veces él me da con lo que él hace, me da lecciones de realmente lo que es el amor, porque, por ejemplo, a veces yo decía, yo no limpio el baño porque a mí me da asco. Y él nunca, jamás, él, pues yo lo limpio. O sea, y en una ocasión me tocó en mi trabajo, pues, lavar los baños. Y yo, pero no lo hago ni en mi casa. Pero, o sea, ahí no había de otra. Ahí no era de que lo quieres limpiar o no lo quieres limpiar, es lo vas a limpiar. Y cuando estaba limpiando sus baños, sentí mucha tristeza, pero de mí misma, porque empecé a pensar, tanto que hablas de Dios, tanto que predicas a Dios, que en tus actos no lo has podido demostrar. Porque en tu casa no puedes limpiar el baño porque te da asco, pero es tu casa, es tu familia y no lo haces.
eso fue algo, sí me pegó muy fuerte, Mari, porque yo dije, ya después le dije a Armando, yo puedo lavar, también ya puedo lavar el baño. Ya Porque, lo tenía. sí, no, pero fíjate, o sea, lo que me tomó darme cuenta y asimilar, como lo dices tú, encontrar a Dios en todo. Eh, yo te puedo decir que, no sé si eso era soberbia, pero yo digo, ¿cómo Armando a veces más me ha enseñado a mí más con su silencio y con su no decir tanto, sino en hacer las cosas? O sea, y eso a mí yo creo que me ha enseñado Dios de muchas maneras, a veces que yo digo, ay, pero ¿para qué me pusiste este hombre? Y ya a veces ya me empiezo a dar cuenta y digo, ahora entiendo, como Pedro, como lo dijiste en un principio, ahora entiendo por qué me pusiste en esta situación, ahora entiendo por qué pasé por esto, ahora entiendo por qué me ha tocado vivir esto. O sea, a lo mejor de cierta manera yo también necesitaba bajarme un poquito de la nube en la que andaba. Entonces, entonces pues ya, y como lo dices tú, Mari, o sea, reconocer a Dios en todo lo que haces en tu familia, o sea, no renegar. ¿Por qué? Porque aquí no te pagan, o sea, porque aquí no te aplauden, porque aquí nadie te reconoce nada. Entonces, yo pienso que también eso es algo en lo que le doy gracias a Dios que me ha ayudado a trabajar, y a trabajar en mí misma. Y pues, como tú lo dijiste ahorita, Dios nos llama a cada quien, a ti, como dices tú, a hacer las cosas con amor. Y yo también tengo que aprender a hacer las cosas con amor. Ujú. Sí. Es creo que la esencia de todo, porque pues si amas, ahorita que decías hace ratito que estabas dando el ejemplo, ¿no? De que a veces juzgamos a los demás. Y escuché a una persona que decía, tú dices que amas porque amas a tus hijos y sufres porque pues tus hijos andan mal o están así. Pero te aseguro que si llega otra persona y te cuenta su problema y que está pasando tal vez por lo mismo que tú no vas a escuchar porque tú estás encerrado en tu dolor, porque tu amor todavía es egoísta, porque tú estás sufriendo tu dolor por tu hijo. Pero en el momento en que tú ya sufras por el otro, por el hijo de otro, entonces ya ese sí es el verdadero amor que viene de Jesús y de Dios, porque ya estás saliendo de ti para amar a alguien que, que no es nada de ti, pero estás amándolo, pues vamos. Y es ahí donde dices tú cierto, porque pues amo a los que tengo que amar, pero ¿y al otro? Claro. Pero Creo que es aún así, muy práctico para entender. Sí, sí. no, Mari, pero sabes que a veces, como tú dices tú, a la familia la amas porque la tienes que amar. A veces sí nos cuesta amar también a nuestra propia familia, especialmente como cuando también son así como que, ay, Dios mío. Especialistas. Sí, sí, o sea, sí cuesta, o sea, y es difícil porque ahí no puedes dejar de ser mamá, ni puedes dejar de ser, o sea, aunque quisieras, pues no, o sea, no lo puedes hacer. Entonces, sí, sí, no, no creas, a veces ahí es donde más nos cuesta demostrar el amor. Una vez una señora dijo, si tratáramos a nuestros seres queridos como tratamos a los extraños, a lo mejor los trataríamos mejor. Y ella dijo que porque dice, como por ejemplo cuando vamos al mandado, y si alguien ves que con el carrito al mandado trae una parte abajo, que a veces te pueden pegar en la parte de atrás del pie.
Dice, si fuera tu hijo o tu esposo, o voltearías y, ¿qué te pasa? ¿Estás ciego? ¿No ves? ¿Estás tonto? Lo que sea. Dice, pero si fuera un extraño y te pegara por accidente, ¿qué dirías? "Ay, no te preocupes, no pasa nada". O sea, a veces somos así, somos Sí. así. O sea, no, a veces somos un poquito incoherentes. Sí, sí, y creo que duele mucho cuando te das cuenta que dices, hijo, estoy haciéndole daño a quien más amo, a quien no, qué mal me vi o qué mal, sí, sí, duele mucho cuando te das cuenta de esas cosas que te pasan, pero bueno, Sí, somos humanos. Si no, ya tendríamos alitas. sí, sí, pero lo bonito, Mari, como dices, es darnos cuenta y Sí, trabajarlo, porque tampoco no se trata de, ah, ya me di cuenta, pero le sigo igual. O sea, no, es trabajarlo. Ay, no, Ay, Tere, que sí. nos Es muy buen ajustemos. ejemplo que pusiste, como nuestra buena cara. Sí, y me da risa ahorita que estás a risa y risa porque el otro día estaba viendo uno de los videos en la tele y estaba, mi esposo de repente llegó y nosotras estábamos a risa y mi esposo, ¿pero de qué se ríen? A ver, regálale para ver por qué se están riendo. Ese yo no le veo la gracia. Sí, no, porque no él no alcanzó a escuchar lo que, de que, de no me acuerdo ni de qué nos estábamos a risa y risa y el rey, a ver, ¿qué pasó? Pero es que ya se me figura como que estás viendo algo chistoso y quieres escucharlo. Ajá. Entonces, estos videos tienen un toque de todo, ¿verdad? Sí, como Entonces, la vida tiene de todo y hay que saber disfrutarla, yo creo, saber vivir los momentos de calma. Hay momentos que tenemos pues, de angustia, de tristeza, de pérdida. Y cuando son momentos pues, de paz, hay que disfrutarlos. Hay que ujú, disfrutarlos, porque para lo otro, pues ya Dios nos dará la fuerza para enfrentarlo. Ujú. O como dice la oración de los alcohólicos, de la sabiduría, que también está dentro de los ejercicios, la de la serenidad. Dios concédeme, ¿sí? Para reconocer la diferencia. sí, De las cosas que sí puedo cambiar, de las que no, ayúdame, dame la sabiduría para conocer la diferencia. Y así es un claro. diario de vivir, ¿no? Saber conocer la diferencia de lo que sí me está dando la plena libertad, la paz y la alegría y de lo que no. Así es. Así es, Mari. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos? Y pues si les gustó el video, que le den like. Si hay algo que quieras agregar ya para finalizar, Mari. Pues yo quiero saber un poquito la historia de Pedro, y dura 3 horas la película, pero si la quieren ver de verdad, va a haber algo que les va a tocar porque es una película muy completa pues sí, para 3 horas está muy completa, muy bonita y de seguro, como les hemos dicho antes, Dios de que les va a hablar por una u otra palabra. O sea, que no se dejen llevar por lo que estamos diciendo nosotras, pero sí es una muy buena película, muy completa y todo. Ah, y no nos están dando dinero para mencionarla. No, claro que no. Una buena recomendación. Sí, sí. Bueno, Mari, pues entonces seguimos conectándonos nuevamente en otra ocasión y me dio gusto verte, me dio gusto saludarte También a y mí. estamos en contacto. Ok, Tere. Muchas gracias a todos y pues que Dios los acompañe en su vida. Hasta luego. Bye. Bye, Tere. Adiós.